En este video nos toca ver las fuentes del derecho romano durante el segundo período. Sabemos que las fuentes pueden ser de conocimiento o de producción. Las de producción están referidas a los organismos productores de normas jurídicas, así el Senado Consulto, la Constitución Imperial, por ejemplo. Las fuentes de conocimiento son los elementos que nos permiten reconstruir el proceso de formación del derecho a través de sus épocas históricas. Esto puede ser fuente de conocimiento jurídica o fuente de conocimiento no jurídica o extrajurídica. Dentro de las jurídicas tenemos lo que es las obras de los jurisconsultos. En tanto que las no jurídicas tenemos, por ejemplo, obras literarias como las Noches Áticas o los discursos de Cicerón. Las fuentes de este periodo son el Edicto de los Magistrados, los Senados Consultos, las Constituciones Imperiales y la obra de los Jurisconsultos. Iniciaremos el estudio de esta bolilla con el Edicto de los Magistrados. Pero antes de hablar del Edicto de los Magistrados, vamos a hablar un poco de lo que son las magistraturas. Cuando en Roma es expulsado el rey, es reemplazado por dos magistrados conocidos con el nombre de cónsules. Al principio, cuenta Di Pietro, eran llamados pretores, pre de que venían antes e ire de marchar, es decir, eran los que marchaban delante de la tropa o los que estaban a cargo de la ciudad. No olvidar que el poder que tenía el general del ejército se llamaba imperium proconsulare, por esto de marchar frente a la tropa. Con el transcurso de los años y con los enfrentamientos entre patricios y plebeyos, se hizo necesaria la creación de nuevas magistraturas, distinguiéndolas dependiendo la clase social a la que representaban. Todos los magistrados cuentan con la potestas, es decir, el poder de ordenar, pero no todos tienen imperium, solo tienen imperium los cónsules y los pretores. El imperium es el poder de mando político, mientras que la potestas es el simple poder de ordenar en sentido administrativo. El imperium abarcaba tres poderes: la coercitio, que ejercida en campaña militar le permitía de manera sumaria al magistrado aplicar incluso la pena de muerte, y que era mayormente controlada por la provocatio ad populum cuando la ejercía en Roma. El segundo poder era el ius agendi, que podía consistir en el ius agendi cum patribus, cuando convocaba al Senado, o el ius agendi cum populu, cuando convocaba a los comicios. Por último, pero no menos importante, al menos en la cultura romana, tenía el poder de convocar o de solicitar la lectura de los auspicios a los colegios sacerdotales. Las magistraturas son electivas, esto quiere decir que las personas que las ejercen son elegidas. Las magistraturas mayores, como los cónsules, los pretores y los censores, son elegidas por el comicio centuriado, mientras que las magistraturas menores son elegidas por el comicio tribado. Por otro lado, también son colegiadas, esto quiere decir que al menos en el cargo hay dos personas, salvo en las magistraturas extraordinarias como la dictadura, donde son ejercidas por una sola persona. El avance o el crecimiento dentro de las magistraturas romanas que cada persona hacía se conocía con el nombre de cursus honorum o curso de honor.
Tienen que imaginarlo como una escalera, donde el primer paso es la cuestura. La primer magistratura a la que accedieron los plebeyos fue la cuestura, pero esto se dio precisamente porque el primer paso dentro del cursus honorum se iniciaba en la cuestura. El cursus honorum estuvo pensado para que las personas que se dedicaban a la magistratura fueran adquiriendo experiencia y tomando conocimiento de todas las necesidades de la ciudad, como así también controlar y vigilar que fueran personas, entre comillas, de bien. Ninguna persona que tuviera tacha de infamia podía acceder al cursus honorum, y durante mucho tiempo estuvo reservado exclusivamente a los patricios. Recién con las secesiones en las cuales poco a poco los patricios van reconociendo los derechos de los plebeyos, aparecieron las magistraturas plebeyas, siendo la más importante de ellas el tribuno de la plebe. A modo de nota, sepan que los cónsules tenían todas las potestades judiciales, es decir, realizaban el trabajo que luego realizaron los pretores. Esa delegación de funciones se dio cuando se admitió a un plebeyo dentro del consulado. Para iniciar el cursus honorum, el ciudadano debía tener 28 años cumplidos, ser obviamente libre, ciudadano y sui juris, y por último, haber prestado 10 levas de servicio en defensa de Roma, es decir, el servicio militar durante 10 años. Tienen que imaginarlo como una escalera donde el primer peldaño es la cuestura, el segundo la edilidad, el tercero la censura, el cuarto la pretura y por último el consulado. Y ahora sí, vamos al edicto de los magistrados. El ius edicendi era el poder o potestad que tenían los magistrados de dictar edictos, que literalmente significa tienen derecho a. El edicto perpetuo duraba un año, que es el tiempo en que el pretor estaba en funciones. El traslaticio era el que había sido redactado por un pretor y que pasaba a las funciones del siguiente, una cuestión de continuidad. Y el edicto repentino era para casos no contemplados en el edicto original. La importancia del edicto del pretor tiene que ver con las funciones que el pretor cumplía respecto del derecho civil, a veces ayudando, a veces corrigiendo y a veces supliendo las normas del derecho civil. Con la sanción de la Lex Aegutia, que crea el procedimiento formulario, la labor del pretor se hizo mucho más marcada, pudiendo a través de fórmulas suplir al derecho romano quiritario, como así también corregirlo o llenar los espacios vacíos. La obra creadora de derecho de los pretores culmina con la compilación del edicto perpetuo ordenado por Adriano y ejecutado por Salvio Juliano de la Escuela de los Sabinianos. El edicto contaba de 5 partes. La primera se dedicaba a organizar lo que era el procedimiento formulario. La segunda, las acciones. La tercera, lo que era el abonorum possessio o la herencia pretoria. La cuarta, los efectos de la cosa juzgada y la ejecución de sentencia. Y por último, los interdictos y las excepciones. Los senados consultos fueron definidos por Gallo como lo que el Senado manda y establece. Los senados consultos fueron fuente de derecho muy importante durante la República y después durante el Principado, donde se estableció una diarquía en la cual gobernaban tanto el príncipe como el Senado.
distribuyéndose las tierras conquistadas entre ambos en provincias senatoriales y provincias imperiales, dependiendo de los problemas o la necesidad de que hubiera un ejército dentro de sus confines. Las constituciones imperiales también fueron definidas por Gallo como lo que el príncipe manda y establece. Las constituciones imperiales son de 4 clases: las edicta, las decreta, las rescripta y las mandata. Las edictas son normas dictadas por el príncipe en uso del ius edicendi. Las decretas son resoluciones extraordinarias en procesos civiles o criminales de los que conoce el príncipe en primera instancia o en apelación. Las rescriptas son respuestas a consultas planteadas por magistrados, funcionarios o particulares. Y las mandata son instrucciones dadas por el príncipe singularmente en materia administrativa a los funcionarios de la administración provincial. Así como las leyes comiciales llevaban el nombre de los cónsules que la habían propuesto, los senados consultos llevaban el nombre del emperador que lo había propuesto. La labor de los jurisconsultos se puede resumir en 5 ítems. El respondere, que era responder las preguntas que les hacían sobre el derecho; el cavere, que eran advertencias a los litigantes para impedir el mal éxito de los negocios; el agere, la representación en los tribunales; el scribere, que son los dictámenes por escrito que fueron luego compendiados en el Corpus Juris Civilis en la parte del digesto; y el instruere, que era la formación de estudiantes de derecho. Octavio absorbió para sí la facultad de dar respuesta a las situaciones jurídicas que se presentaban, pero lo delegó en ciertos jurisconsultos. Es lo que se conoció como el ius publice respondendi ex auctoritas principis, o lo que es lo mismo, el derecho público de responder bajo la autoridad del príncipe. El emperador Tiberio se lo otorgó de manera exclusiva a Masurio Sabino. Con el otorgamiento del ius publice respondendi a algunos jurisconsultos del agrado del emperador de turno, la labor de los jurisconsultos disminuyó, pero se dedicaron a la formación de escuelas de jurisprudencia. Así nacen sabinianos y proculeyanos. La escuela de los proculeyanos fue creada por Laveón, mientras que la de los sabinianos fue creada por Capitón. De todas maneras, ambas escuelas llevan el nombre de sus discípulos más dilectos, Próculo y Sabino. Como dato histórico, cabe destacar que la escuela sabiniana siempre fue preferida por los príncipes, e inclusive en época muy posterior a su disolución, las soluciones de los sabinianos fueron preferidas por el propio Justiniano. Quinto Mucio Escévola fue un jurisconsulto romano y que nos sigue educando hasta el día de hoy. Era manco porque había puesto las manos en el fuego por alguien que él creía inocente y que por ser inocente el fuego no lo quemaría, pues parece que el fuego no entendía de inocencias o de injusticias y simplemente quema. Y así fue que perdió su mano y por eso se le decía Mucio. Con esto damos por finalizada la bolilla de hoy. No se olviden de dejar las dudas en la caja de comentarios, suscribirse y nos vemos en la próxima. Un abrazo.